usted está enfermo y sigue enfermo, usted se conformó. No es que me conformé, sino es que yo tengo que aprender a entender y a conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Quién quita que de pronto la persona que está, Dios la sana y se pierda, se va al mundo? Con Pablo pasó eso. Por eso el Señor le dijo a Pablo: para que no te enorgullezcas el mañana. Y hay gente que se creen dioses. El viernes hablaban una poderosa palabra, decían: no, es que muchas veces nosotros creíamos que porque echábamos fuera, orábamos por un enfermo, sanábamos, creíamos que éramos nosotros. No, no somos nada. Y a veces Dios permite en nosotros algo para pulirnos, para formarnos, porque algo hay en nosotros. Iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué rico verle. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos. Qué rico verles. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos estar delante de ti. Sabemos que tú eres grande y poderoso, Rey. Tú eres el dueño de todo, Señor. Te pertenecemos porque tú eres nuestro creador, Señor. Padre, bendice a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Señor. Que tú les bendigas y oramos por ellos para que, si alguno está pasando momentos difíciles de pruebas, de circunstancias, Padre, por favor, ayúdales. Te lo imploramos, te lo suplicamos. Rogamos a ti, mi Señor, para que seas propicio, Señor, a la oración de ellos. Y gracias, Señor, y guárdalos a aquellas personas que pasan momentos difíciles donde son perseguidos por el Evangelio, Padre. Gracias te damos, Señor, y también te pedimos, amado Rey, que bendiga nuestras vidas en este lugar y que nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, Señor. Y que hables a nuestras vidas, amado Rey de Gloria. Gracias, Padre bendito, por tu inmenso amor y tu misericordia. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice: amén y amén. ¿Ya tiene la carta del apóstol Santiago? ¿Ya lo encontró? Capítulo 4 y Mateo capítulo 6. Y vamos a orar y vamos a leer la palabra. Santiago, por favor, capítulo 4. Dice así Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Léalo nuevamente. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, diciendo: orad, pero no oras conforme a lo que se debe orar. Vamos a Mateo capítulo 6, por favor. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 6. Ahí hay un título que dice en el verso 5: Jesús y la oración. Dice así el verso 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, verso 7, llorando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema errores que se cometen en el orar. Errores que se comete al orar. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, es un manual. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es un manual para nuestras vidas. Ahí nos dice cómo el hombre debe manejarse, comportarse, cómo debe vivir. Por eso él dice: yo dejo mis estatutos. Si atendieres a ella y los obedecieres, dice, y guardares mi palabra, seréis un pueblo real, un pueblo escogido. Pero la Biblia no solamente nos enseña cómo debemos de comportarnos, nos enseña cómo no debemos comportarnos. Nos dice cómo debemos comportarnos, pero también nos dice cómo no debemos comportarnos. Y cuando nosotros miramos la Biblia, la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, nos enseña la Biblia a cómo orar. La Biblia nos enseña cómo debemos orar, pero también la Biblia nos enseña cómo no debemos orar. Cómo no debemos orar. Nos enseña cómo debemos ¿qué? Orar, pero también nos enseña cómo no debemos orar. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar a la gente qué debemos hacer, pero también qué no debemos hacer. Y en un caso de esto, Jesús y la oración enseña cómo debemos orar. No encuentra en la Biblia que Jesús haya enseñado otro modelo de oración. Y hoy en día se le ha levantado y se enseña cosas en la oración que no están en la Biblia. Y por eso dice el Señor: pedís y no recibís, oras y lloras mal, por eso no recibes. Y cuando nosotros miramos, los discípulos estando aquí se acercan al Señor y miran su vida diaria. Yo creo que los discípulos miraban al Señor que se apartaba a orar y los discípulos observaban ¿qué hay? Pero en el diario vivir del Señor, ellos veían los discípulos que la oración, veían humildad en el Señor. Cuando una persona ora de acuerdo a la voluntad de Dios, la oración empieza a trabajar en el ser humano. Y una de las partes que puede hacer la oración en el ser humano es la humildad. Y los discípulos veían en Jesús eso. Veían la humildad, pero también veían el amor. Veían la compasión que tenía el Señor por su pueblo. La oración, a veces nosotros oramos y no sabemos orar. ¿Por qué? Porque a veces erramos. Hemos oído orar. Y a veces como ora fulano de tal, yo quiero orar también así. Y a veces hacen de la oración algo temático. Y piensan que por su palabrería serán oídos, dice la Biblia. Y los discípulos le preguntan al Señor:
Mire lo curioso. Los discípulos nunca le dijeron al Señor: enséñanos a predicar. Los discípulos nunca le dijeron: enséñanos a echar fuera demonios. Los discípulos nunca le dijeron: enséñanos a atar al diablo y amarrarlo y desatarlo. Jamás en la vida, en la Biblia no encuentras eso tú. Los discípulos se acercan al Jesús y miran que él, cada vez que se iba a la oración, había un producto, había un resultado. Y ellos veían en el Señor la humildad en él, el amor en él. La oración produce amor en ti, produce humildad. La oración produce en un cristiano obediencia. De nada nos sirve orar 2, 3 horas y no ser obedientes. No sirve eso. Tú puedes orar 20 minutos, 10 minutos y vivir la palabra en tu vida. Eso va a hacer efecto en ti. Pero si nosotros oramos 2, 3 horas, no estoy diciendo que no oren 3 horas, 2 horas. Si puedes orar 2 horas, amén. Pero esa oración tiene que haber resultado en tu vida. Tu familia tiene que conocer ese resultado. Ver que tu familia vea que el estar tú en Cristo eres diferente a ellos que no lo tienen. Pero si tú dices: yo voy a la iglesia, yo oro, tus actos, tu testimonio, tu forma de comportarte delante de los tuyos y afuera en el trabajo, has perdido tu tiempo. Porque los discípulos veían en Jesús una transformación en él. Entonces dicen los discípulos: enséñanos a hablar. Y eso es lo que debemos decirle al Señor y aprender a orar. A veces no sabemos orar. Hay algo que me impacta en la antigüedad, o hace muchos años, como en el 80. Había unas características que identificaban al cristiano. Y con esto no quiero herir el corazón de nadie, ni al que me escucha. Una de las características que identificaba el cristiano, ¿qué era? Que portaba ¿qué? Su Biblia. Portaba su Biblia. ¿Por qué cree que la portaba? Porque era el manual para él, era la Biblia, era la voz de Dios. Ellos la portaban para donde iban, sin importar si era una Biblia de estudio o no era de estudio. Una iglesia que ora nunca se avergüenza de Cristo. Jamás en la vida. Cuando tú te avergüenzas de la palabra, dice que un día Dios también te negará delante del Padre. Otra cosa que la caracteriza que tenía, en la antigüedad había en ellos, era que oraban por todo. Mire, nadie salía de la casa sin orar. Siempre uno buscaba al Padre para ser guiado en oración. Y cuando ibas a hacer un negocio en el tiempo de antes, ningún ser humano hacía un negocio sin orar primero a Dios. Ahora es lo contrario, meten la cabeza y después van a orar a Dios. Hacen los negocios primero y después van y reclaman a Dios: ¿por qué no me dan las cosas? La pregunta es: ¿porque oraste, no oraste y oraste mal de pronto? Porque tú vas a hacer un negocio y le dijiste: Dios, que todo salga como yo quiero, pero no como tu voluntad. Y por eso yo les he dicho a ustedes, por favor, iglesia, siempre usted, todos los que somos iglesia de Cristo, tenemos que aprender a depender de Dios absolutamente en todo. No es que yo dependo en unas áreas. En áreas que me gusta yo me sujeto, dependo de Él, pero en áreas que no me gusta yo no lo acepto. En la Biblia tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando tú obedeces
la palabra de Dios, créeme que eres obediente en su totalidad, es orar para todo. Y hoy la iglesia no ora por ello. Otra cosa que había en ellos era que ellos nunca faltaban a un templo. Nunca. Yo no sé, yo siempre lo he mencionado, no sé, hay un libro que se llama del Ray Gorley. Mi inglés es fluido. Entonces resulta, ay hombre, hablar en inglés es lo más fácil. Pregunte algo y verá. Bueno, entonces en este libro enseña que había un minero que trabajaba en una mina, brevemente. Y dice que él, para ir a congregarse, eran 4 o 5 horas de camino por trocha. Y que cuando él llegaba ya al culto, ya el culto se había acabado. Llegaba casi al amén. Entonces él dijo, un día dijo, no. Yo caminando de tan lejura para escuchar el amén, no. Se parece hoy en día. Dijo, no, yo tengo que hablar con el pastor porque tenía que remar. Y dijo, pastor, si usted supiera, no dijo, no sabe quién soy yo. Si usted supiera de dónde yo vengo a escuchar la palabra de Dios, pastor, usted alargaría el culto al menos 1 hora más. Como hoy en día, pastor, alargue el culto. No, se pasó, me dicen. Y resulta que este varón va y le dice, pastor, por favor, le dice, se lo suplico. Yo vengo con tanto amor y trabajo en esto, y mire, yo vengo de tal aldea. Y el pastor abrió los ojos y dijo, wow, ¿de allá vienes? Dijo, sí, dice en el libro. Y dice que el pastor fue movido a misericordia y alargó un culto. Ya no eran 2, eran 4 horas el culto. Amén, si ve que hoy. Y dice que él entraba ahí y él enseña sobre ese libro. Se trata sobre una persona intercesora, una persona que entiende el valor de la oración bajo la voluntad de Dios, no la oración bajo mi voluntad. Es que una cosa es que tú ores bajo tu voluntad y otra cosa es que tú ores bajo la voluntad de Dios. Es muy diferente. Cuando tu oración es alineada bajo la voluntad de Dios, va a haber paz. Pero cuando tú oras, hay gente que va a orar y lo primero que ponen ahí el celular y le ponen el timbre 10 minutos y antes lo sincronizan. Están orando y están pendientes de los negocios y se les viene a la cabeza una cantidad de cosas. La olla, yo qué sé. Y todo eso se pierde, porque la Biblia dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces míreme, ahora no, ahora dicen, no necesitas Biblia. ¿Para qué llevas Biblia? No la necesitas, en la pantalla sale, entonces ya no llevamos la Biblia. No es que le esté regañando ni llamándole la atención, yo estoy predicando lo que el Señor me pone. Otros dice, ya no necesita orar. ¿Para qué ora tanto? 5 minutos suficiente. Yo creo que con 5 usted ni alcanza a saludar al Señor. Otros dicen, no, es que usted ya no necesita, así con la internet, con los medios de comunicación, usted ya puede congregarse desde casa. Entonces ya no van a la iglesia. Entonces dicen, no, mi amor, le dicen a la esposa, hazte un maíz pira y ven, escuchemos la predicación. Y debajo de las cobijas, allá, como ovejas rumiantes, no, bueyes más bien, escuchando la prédica. Parece que estuvieran en un teatro. Míreme, es importante portar la Biblia cuando voy al culto. Es importante orar en el Espíritu. Es importante congregarme
¿Usted no ha entendido el poder de reunirnos a adorar a Dios? Y entonces, ¿qué pasa? Por eso es que a veces la Biblia nos habla de cómo debemos de orar y cómo no debemos orar. La Biblia nos enseña cómo debemos orar y cómo no debemos orar. Y entonces hoy en día se levantan enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra, ni está alineado a la palabra, ni al propósito de Dios. Y empieza uno a hacer oraciones contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces dentro de muchos grupos hoy más se ora al diablo que al mismo Señor. Se dirige uno más al diablo que al mismo Señor. Cuando la Biblia tú encuentras que Jesús oraba, nunca el Señor Jesucristo oró a Satanás, jamás. Dice la Biblia que las oraciones iban guiadas directamente al Padre. En la oración ni siquiera tenía nada que ver con el diablo. Y hoy vemos que se ha cometido unos errores dentro de la oración. Y vamos a ver qué es lo que pasa con ello. A veces hay oración bíblica y hay oraciones que no son bíblicas. Y una de ellas, vamos a ver errores al orar. Primer error, Mateo capítulo 6 verso 7. Orando no uséis vainas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Primer error, una oración con palabrería. Pastores, que a mí me gusta que ore fulano de tal, fulana de tal. Es que ora tan bonito, dicen. El problema no es orar bonito. El problema no es tú ser teórico orando bonito. El problema es que tú ores bajo la voluntad de Dios y que tu oración sea alineada a la voluntad perfecta y la soberanía de Dios. Hermano, usted así puede hacer tatareto como Moisés. Las oraciones que el Señor Jesucristo hacía eran únicamente dirigidas al Padre. No tenían estorbo en ningún momento, ni se paraban en ningún momento. Y hoy vemos que nos enseñan a orar oraciones que no tienen nada que ver. Vemos que, y una oración que vemos que es contraria y que no tiene respuesta, no tiene sentido, lo encontramos en Primera de Reyes, por favor. Vea al libro Primera de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Yo creo que ustedes saben ahí, ¿no? ¿Cuál oración es? Primera de Reyes, capítulo 18. Verso 25 en adelante, al 27. Dice el 25: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues si sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses. Ojo con eso. Invocad el nombre de ¿qué? De vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo pusieron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la tarde, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese entre tantos. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ustedes conocen la historia. Elías desafía a los 400 profetas de Baal allá en el monte Carmelo y los desafía. Y les dicen: si es Dios Baal, ir en pos de él, y si es Dios al que yo adoro, ven. Y pero mire el verso 27. Y aconteció que al mediodía Elías ¿qué? Se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, como diciéndole: griten más fuerte, porque su Dios quizá esté meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle.
Y ellos clamaban a gran voz. ¿Qué decían? Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta correr la sangre sobre ellos. Pasó en mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz quien respondiese y escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Quédate ahí en el 29. Miramos aquí nosotros una oración, una palabrería. Y miramos que los profetas de Baal clamaban a Baal, y la Biblia dice que ellos era tanta la angustia, tanto el desespero de ver que oraban y no había respuesta, de ver que clamaban y no había respuesta en ellos. La Biblia dice que Elías se burlaba, le decía: despiértalo. Cuando nosotros miramos el original griego, ese texto que dice tal vez duerme o está ocupado, en el original hebreo, Elías le dice: griten más fuerte, que porque posiblemente su Dios está haciendo sus necesidades. O sea, dice el texto original. Acá le quitaron, le compusieron para que de pronto, ay no, dice de pronto está en el baño. Elías les dice: griten. Y ellos empezaron a gritar más fuerte y a sajarse. Elías se burlaba. Y esto vemos nosotros hoy en día. Muchos cristianos piensan que porque ellos creían en Baal, que orar todo el día, ojo con esto, quiero que me entienda, iban a hacer que su Dios responda. Pero no había, porque la Biblia habla de palabrerías. Y dice la Biblia que no hubo respuesta. Y eso se ve hoy en día en el ser humano. Hermano, hay gente que ora, pero palabrerías. Toda oración que nosotros hagamos debe ser lineada a la voluntad perfecta de Dios. No como yo quiera, ni como yo piense. Entonces enseñan cosas que no son bíblicas a ello. Muchos han enseñado que el cristiano no se puede enfermar. Y usted no acepte un no por respuesta. Esa es una oración contraria a Dios. Esa es una oración que no está alineada a la voluntad perfecta de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos grandes hombres de Dios que murieron enfermos. Grandes hombres de Dios que habían nacido de nuevo, que tenían una comunión con Dios y murieron enfermos. Y hoy enseñan: no, usted no sea conformista, usted no se conforme, usted vaya delante de Dios. Es más, muchos han dicho: usted es un Dios, dioses, nos llaman dioses. Ahora confunden la oración, que la criatura le da órdenes al Creador. Entonces la criatura le dice a Dios que tiene que hacer lo que Él quiere. Y la criatura ya no se somete a Dios, sino que Dios tiene que someterse a la criatura. Y ese es un error. Grandes hombres. Yo por eso yo le digo a la gente: si estás pasando un momento de quebranto de salud, alaba a Dios, porque Dios es bueno. Si estás pasando un desierto, un problema, una circunstancia económica, llame como se llame. Si hay problemas en tu casa, alaba a Dios. Pero hay gente que dice: no, usted no sea conformista. Usted no. Usted como hijo de Dios vaya y reclámele, exíjale a Dios. ¿Ustedes no han escuchado esas enseñanzas así? Vaya y reclámele. Usted no acepte un no por respuesta. ¿Quién es usted? ¿Quién somos nosotros? Pecadores delante de un santo. No acepto. No, la Biblia me enseña que grandes siervos de Dios murieron de enfermedad. El problema no es ese. Todos, escuche bien esto, iglesia, todos un día tenemos que morir. Todos.
Eso es inevitable. Podemos morir con salud o podemos morir enfermos. Todos vamos a morir un día. Llámese grande, pequeño, joven, esclavo, liebre, lo que sea. Todos moriremos un día. Y entonces le enseñan a usted esta oración y por eso se llama errores en la oración. Pues yo no acepto una respuesta por no. Usted está pasando esto, no lo haga, no lo acepte. Y yo no acepto esa enfermedad y yo la reprendo. Es que el problema es que, como dice alguien, primero en mi tierra decían primero el burro. Yo la reprendo, yo echo fuera, yo no acepto. Pero yo le voy a mostrar con la Biblia que usted y yo nos podemos enfermar. Que usted y yo, si es la voluntad de Dios que estemos enfermos y morir enfermos y partir a la presencia de Dios enfermos, alabado sea el nombre del Señor. Y si a Dios le place sanarme acá en la tierra y llevarme sano, alabado sea el nombre de Dios. Por eso hay oraciones que no tienen respuesta porque son contrarias. Y mire lo que dice Segunda de Reyes ahí, por favor. Cuando a usted le dice no acepte una respuesta por no, no la acepte. Si Dios le dice que no lo va a sanar, no lo acepte. Dígale que sí, exíjale. Segunda de Reyes, capítulo 13. Ya lo tienen ahí. Capítulo 13, verso 14. Y vamos a ver aquí un hombre de Dios. Un hombre de Dios que murió enfermo. Y no era cualquier hombre. Dice verso 14. Estaba Eliseo, ¿qué? Enfermo de la enfermedad. ¿Qué hizo ahí? Que murió. Eliseo murió enfermo. ¿Y quién era Eliseo? Yo creo que si nosotros nos ponemos a los pies de Eliseo, es que ni los zapatos le amarramos a Eliseo. Eliseo era un hombre sometido a Dios. Y dice que murió y descendió a Jehová, el rey de Israel, y lo llamó. Bueno, ahí dice que murió. Dice que murió. Pablo, otro hombre. Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 12. Murió enfermo Eliseo. Pablo, capítulo 12, verso 9. Pablo dice que tenía un aguijón, una enfermedad. Muchos teólogos disputan, unos dicen que el aguijón de Pablo era una cosa, otros otra, pero hermano, Pablo estaba enfermo, llámese cual sea el aguijón. Para mí el aguijón de Pablo era su ceguera, no ceguera espiritual, sino que él estaba ya quedando ciego de los ojos. Y por eso él dice en unas cartas, los escribo con letras bien grandes, dice. Me dirijo a ustedes, les decía. Y Pablo dice en el verso 9, me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo estaba enfermo y Pablo murió enfermo. Y Pablo dice la Biblia que oró 3 veces al Señor y no lo sanó. Pastor, entonces Pablo oró contrario, no. La voluntad de Dios fue que Pablo partiera así y listo. Si a él le hubiera placido sanarlo, lo sanaba y se lo llevaba así. Hermano, entienda que si nosotros estamos en este cuerpo terrenal, estemos enfermos o no estemos enfermos, vamos a morir un día. La pregunta es porque si usted está enfermo y está en Cristo y parte en Cristo enfermo, entonces no va al cielo porque está enfermo. Va al cielo. Si muere en salud también y está en Cristo, también va al cielo. Si está en Cristo, le estoy diciendo.
Y a veces nosotros malinterpretamos esto. Mira lo que dice ahí Gálatas, por favor, ahí adelante. Da la vuelta de la hoja. Gálatas capítulo 4, verso 13. ¿Sí lo tiene ahí? Gálatas 4:3 dice: pues vosotros sabéis, aquí está hablando Pablo, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo dice: ustedes muy bien lo sabían, yo estaba enfermo, pero aún así les dice a la iglesia: ustedes no me menospreciaron, me recibieron como estaba enfermo. ¿Cómo podemos decir que un cristiano no se puede enfermar? ¿Cómo podemos decir que un cristiano no puede morir enfermo? ¿Cómo podemos decir nosotros que Dios tiene que sanarnos por encima de lo que nosotros queremos? Nosotros tenemos que aprender a orar. Otro hombre en la Biblia, unos pocos de los que muchos que hay, Timoteo, también dice la Biblia que estaba enfermo. Y Pablo le aconseja y le dice: por causa del agua que hay ahí, no sé si el agua no era tan potable, yo qué sé. Pero Pablo le dice: tómate un vino. Y hoy hay muchos que abusan de ese texto, ya se toman 2, 3 botellas. Sí, tómate un vino, le dice. ¿Quiere verlo? Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5, ahí adelante. Enseguida de Hebreos, por favor. Timoteo. Primera de Timoteo, ahí atrás de Hebreos, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Quién era Timoteo? Un siervo, un pastor de Dios. Y dice capítulo 5, verso 23. Y no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, sino usa un poco de vino, un poco. ¿Por causa de qué? De tu estómago y de tus frecuentes ¿qué? Enfermedades. Y hay gente que, perdóneme la expresión, o predicadores, con respeto lo voy a decir, hay gente que es tan ignorante dentro del pueblo cristiano y piensan que porque usted está enfermo, piensan que usted está en pecado ya, y todo le atribuyen pecado. Si usted está mal, enfermo, y no, no. Y hay gente que se atreve a decir: es que Dios me lo reveló, Dios me mostró que estaba en pecado. Hermano, hay gente que puede pasarle hoy una dolencia y al mes poder estar en otra dolencia. Y hay gente, cristianos, que critican eso. Pero Pablo le dice a Timoteo: por causa de tus enfermedades. ¿Y cómo cree que murió Timoteo? Enfermo. Y a veces nosotros creemos que la enfermedad no nos puede tocar. Dijimos: no, yo no acepto la enfermedad. Reprenda la enfermedad. Y se va y ha hecho fuera la enfermedad. Oraciones contrarias. Cuando usted dice así, se está creyendo, dioses. Está creyendo ser más que Dios. O sea, usted le está dando orden a Dios. Usted está diciendo que no acepta la voluntad de Dios en su vida. Cuando la Biblia me enseña a mí que el mismo Señor Jesucristo, cuando oró en el monte de Getsemaní, dice que Él estaba en angustia. El sudor de Él eran como gotas de sangre. Estaba angustiado de ver que ya llegaba el momento de morir, de partir, que iba a vivir lo que iba a vivir. Y Él dijo: Señor, Padre, si es posible, le dijo, por favor te ruego. Como diciendo: sí, por favor te ruego, si es posible, sáname o quítame esto. Pero no se haga, dijo el Señor, mi voluntad, sino que se haga la tuya en mí, Señor.
¿Y qué le dijo el Señor? No, 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 no. Le dijo, hay un propósito en ti. Y en la muerte y en lo que vas a vivir hay un propósito para la humanidad. Y a través de lo que Él permite en su cuerpo pasa la voluntad de Dios. Es que usted y yo hoy estamos aquí, gloria al Señor. Dale ese aplauso al Rey. Entonces, ay, es que usted no puede conformarse, usted no puede ser conformista. Usted está enfermo y sigue enfermo, usted se conformó. No es que me conformé, sino es que yo tengo que aprender a entender y a conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Quién quita que de pronto la persona que está, Dios la sana y se pierda, se va al mundo? Con Pablo pasó eso. Por eso Pablo le dijo, el Señor le dijo a Pablo, para que no te enorgullezcas el mañana. Y hay gente que se creen dioses. El viernes hablaban una poderosa palabra, decían, no, es que muchas veces nosotros creíamos que porque echábamos fuera, orábamos por un enfermo, sanábamos, creíamos que éramos nosotros. No, no somos nada. Y a veces Dios permite en nosotros algo para pulirnos, para formarnos, porque algo hay en nosotros. Y no constante, ¿no? Porque a veces de pronto, y entonces, hermano, la hermana, ¿por qué lleva tantos años así enferma? Entonces, algo, hermano, bástate en la gracia de Dios y en el poder de Él, que Él te perfecciona. Otro así rápido, Ezequías, Segunda de Reyes, por favor. Y pasamos. Alguien, yo creo que está orando acá para que los cultos se alarguen. El pastor dice. Qué bendición de mi discípulo, dijo el Señor. ¿Ah? Segunda de Reyes, capítulo 20, por favor. Mira aquí esto tan precioso. Versículo 1. En aquellos días, dice, Ezequías cayó, ¿qué? Enfermo. Entonces, ¿cómo usted puede decir o predicar que ningún cristiano puede enfermarse? Que ningún cristiano puede morir enfermo. Entonces, ¿la palabra qué? ¿Dónde queda la palabra aquellos predicadores que hablan eso? ¿Dónde está si la Biblia me muestra que verdaderos siervos de Dios, hombres de Dios, murieron enfermos, partieron enfermos con el Señor? Dice el 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Mira, mira, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Hermano, enfermo de muerte. Y el amor de Dios tan grande con Ezequías que le envía un mensajero y le dice, ordena tu casa porque vas a morir, chiquito, chiquita. Ordénala. Qué privilegio fuera eso en nuestras vidas, que antes de partir, como estemos enfermos o alentados, el Señor nos diga, ordena porque mañana te levantaré. Yo creo que esa noche amanecemos de rodillas y el rostro sobre la tierra. Y cuando nos damos cuenta es que estamos arriba en el cielo ya. Y le dice, ordena tu casa. ¿Qué le dice ahí? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y hay gente que ora, dice, yo no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de Dios. Dice, no moriré, la muerte no me tocará, dicen. Y lloran así, la enfermedad no me tocará, yo reprendo la enfermedad, dicen. Pero ¿qué dice el Señor ahí? Dile a Ezequías que no vivirá, sino que morirá. Ordena tu vida, ordena tu casa. Y a veces aquí Dios nos dice, hermano, si estás pasando una prueba, hermano, esa prueba es para que tú aprendas. Tú y yo ordenemos lo que de pronto está falso en nuestras vidas. Y a veces decimos, no, 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 no. Y empieza uno a atar al diablo y de todo. No,
Jesús mismo lo hizo. Elías se les burlaba a ellos. Elías nos da un ejemplo de cómo orar. Elías dice que ¿sabe qué me impacta ahí a mí? A lo que está ahí Elías. El profeta Elías dice: Señor, no es que yo he hecho todo esto como yo quería. La Biblia dice: por mandato tuyo lo he hecho, y conforme tú me dijiste, así lo he hecho. He orado no como yo quería, no como mi parecer, no como yo quiero. He orado conforme tú me guiaste, conforme tú me dijiste. Y así dice la Biblia: he hecho todas estas cosas conforme a tu voluntad, dijo Elías. ¿Y ustedes conocen el cuento de Elías? Ya como ya se sajaron, no vieron nada. Y hoy en día muchos dentro de ello creen, los cristianos muchas veces, que duran 4 horas en oración, 5 horas, o se meten 3 días en ayuno y creen que durante ese tiempo le van a torcer la mano al Dios, al Señor, para que haga lo que ellos quieren. Es imposible. Eso es imposible. Hermano, tú oras no para que Él haga tu voluntad. Oras para que tu oración se alinee a la voluntad perfecta de Dios. Esa es la oración perfecta, correcta. Que tu oración no sea lo que tú quieras. Queremos tantas cosas. Por eso dice la Biblia: pedís y no recibís, porque oras mal. Oras mal. Tenemos que aprender a orar y pedirle al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo, a orar. Muchos oran, pero no hay obediencia. Muchos hacen sacrificios, pero no hay obediencia. La Biblia dice: yo no quiero sacrificios, sino obediencia. Muchos son oidores, pero no hacedores de la palabra. Sabemos tanta Biblia, tantos textos, hermano, que cuando llegamos al Señor parecemos una ametralladora y raba, y el Señor le dice: hey, Señor, en el nombre. Le dice el Señor: pero no me vas a escuchar. Hey. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios que nos dé para poder presentarnos delante de Él, para saber orar. Alguien dijo un día, en un momento difícil, dijo: yo aprendí a conocer al Señor en ese cuarto, a oírlo siquiera, qué es lo que Él quiere de nosotros. Pero a veces oramos oraciones contrarias porque no nos han enseñado, hemos oído nosotros. Y se oye cantidad de oraciones haciendo oraciones contrarias que no son alineadas a la voluntad de Dios. Obediencia. Pasemos ahí al segundo. Debemos hacerlo como la palabra de Dios nos enseña. Toda oración debe hacerse conforme a la palabra de Dios nos enseña. Mire lo que dice Efesios 6:18. Y por eso es que muchas veces hay cristianos que se frustran porque sus oraciones no son escuchadas. No es que Dios no te haya escuchado. No es que Dios no esté ahí, sino es que tú estás haciendo una oración que no es conforme a la voluntad de Él. Mire cómo se debe hacer la oración. Efesios. ¿Qué dice ahí? Efesios capítulo 6, verso 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y ¿qué? Y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, y velando en ellos
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta palabra súplica quiere decir rogando a Dios. Ore, no se canse de orar. Usted ruéguele al Señor, pero no que Él haga lo que usted quiere. Ruegue orando en súplica, suplicando: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, te doy gracias por lo que estoy viviendo ahora. Gracias por lo que me has guardado. El ayer o el mañana me guardarás, pero es conforme a tu voluntad. Hay gente que hace negocios y dice: yo voy en el nombre de Jesús y todo sale como yo quiero en el nombre de Jesús. Nada. Eso no es así. ¿Qué dice Filipenses, por favor? Ahí adelantico. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Y ruego y con acción de ¿qué? Yo le pregunto: ¿usted cuando está en un momento difícil, usted le da gracias a Dios? Levanta sus manos y les dice: Señor, hoy estoy así y te doy gracias, Padre. Señor, hay momentos difíciles que estoy endeudado hasta la coronilla. Y yo le dijera de: Señor, ¿quién te mató? ¿Quién te mandó a meter la mula ya en deudas? A veces las deudas quitan la paz, dañan los hogares, dañan las familias. ¿Por qué? Porque nosotros no oramos como antes de ir a Dios. Y yo por eso le he dicho a una persona, les digo a las personas: hermano, si usted ve que gana 2,000, no se gaste 3,000. Todo esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día, mire, a través de las redes, tantas cosas que salen y le dicen: necesita. Antes en la puerta le dejan aviso: préstamo urgente, dice, inmediato, llámanos. ¿No se ha encontrado usted esos boleticos? Inmediato le dice: lo que necesitas te prestamos. Uy, esto es de Dios, gloria a Dios. La plata, la prosperidad me sigue, dicen muchos. Y van, caen donde el gota a gota, donde el chupasangre, donde el que los exprime. Y después, si están desesperados, se esconden cuando les llega el de la moto. Mandan al hijo, a la hija y le dicen: hija, dígale que no estoy. Mi mamita dice que no está. Oraciones contrarias. Hermano, tenemos que ser muy sabios. Y a veces todos fallamos. Yo soy el primero que a veces me he equivocado orando. A veces he cometido errores orando. Pero Dios es tan grande que nos enseña cómo debemos presentarnos delante de Él. ¿Cómo debemos presentarnos? Entonces dirán ustedes muchos: bueno, entonces ¿qué? Si Dios conoce mis necesidades, ¿para qué oro? Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Diga, Él conoce, Él lo sabe. Dice: sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidáis. Él conoce todos. Entonces muchos dirán: pastor, entonces ¿para qué oro si Él conoce lo que yo necesito? Si Él sabe lo que yo estoy pasando. Bueno, usted me dirá: entonces ¿para qué oro? Yo le digo: bueno, hermano, yo oro para que la obediencia a la voluntad de Dios se haga en mi vida. Yo oro para que Dios, en su misericordia, mi oración se alinee a la voluntad de Dios Todopoderoso. Y por eso es que hay oraciones, vuelvo y le digo lo que leíamos en Santiago 4:3: pedís y no recibís. Cuando dice Santiago me gusta a mí, dice: pedís y no recibís. ¿Sabes qué está haciendo Santiago? Santiago está criticando a aquellas personas que oran para su propio
carne, para su propia ego, para su propia concupiscencia. Pablo dice Santiago exhorta, reprende. Dice, pedís para tus deseos, no pides ser guiado por la voluntad de Dios. Y aquí es donde entro y vuelvo, le repito, se han enseñado oraciones contrarias y hay gente que de pronto ha orado por usted o ora, o usted ha escuchado y le dicen no acepte eso, la enfermedad no la acepte, no la acepte, le dicen a uno. Y han orado y hasta le imponen las manos y le dicen esa enfermedad no la aceptamos. Miren lo que pasó con este siervo que se llama Julio Melgar. Todos fueron allá y no aceptamos un no por respuesta, y al otro día se lo llevó el Señor. ¿Y qué tal de pronto uno diga yo no acepto esta enfermedad y al otro día no amanezca? ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos criaturas, creación. Él es nuestro creador y lo que Él determine, lo que Él permita en su soberanía y en su voluntad sobre mi vida, sobre lo que Él quiera, alabado sea el nombre de Él. Alabado sea el nombre de Él. Alabado sea el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Otra oración contraria que han enseñado. Uy, aquí hermano, créame que en esto la mayoría caímos un tiempo en eso. Mateo capítulo 12. Otra oración contraria. Ya les dije una, palabrerías. 2, no aceptar un no por respuesta. Y 3, aquí dicen, le han enseñado a uno oraciones contrarias como que atar al hombre fuerte, le dicen. Y yátelo. Mateo capítulo 12, verso 28. Al 29. Aquí al Señor le decían, ¿qué le decían? Tú echas a los demonios por Belcebú, le decían. Pero mire lo que le dice el Señor ahí, Mateo 12, 28, 29. Pero si yo, por el Espíritu, ¿de qué? Oiga, mire que el mismo Señor Jesucristo ni siquiera echaba a los demonios Él en el nombre de Él, sino Él mismo dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, les dijo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo echaba el Señor? Por el Espíritu de ¿quién? De Dios. Él no decía yo te ato. Verso 29. Porque como puede algún hombre entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hermano, este texto, el Señor echaba a los demonios afuera por el Espíritu de Dios. Cristo, escúcheme acá, Cristo era un hombre terrenal 100% aquí en la tierra y 100% Dios, pero Él estaba como hombre. ¿Por qué? ¿Por qué estaba como hombre terrenal? Porque no había ido a morir a la cruz, todavía no había muerto. Él todavía no había muerto, y por eso dice, por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios, porque Él era un hombre común y corriente aquí en la tierra. Y hoy muchos oran atando al diablo. Yo lo ato, lo ligo y lo encadeno. Usan ese texto de Mateo 18, 18 a lo contrario. Y muchos les dicen, decrete, declare. Y muchos dicen estas palabras, mírame acá. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi casa es salva. Primero, ¿quién? El burro. Yo declaro, dicen, en el nombre de Jesús, y meten a Jesús ahí, que mi casa es libre, dice. El único que tiene poder para atar, y lo ató a Satanás, es el Señor Jesucristo. ¿Y dónde cree que lo ató? ¿Dónde cree que lo ató?
en la cruz del Calvario. Allá lo venció. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Y todo lo que Satanás hace de pronto, mírame aquí que esto es importante. Satanás no tiene el poder para engañar al mundo entero. Engañará a unos, no a todos. No engañará a todos, porque el poder de Dios es ilimitado. El de Satanás tiene un límite. Y a veces nosotros escuchamos, y lo hemos hecho muchas veces, de atar al diablo, de decretar, de declarar, y metemos a Jesús. Ya todo está establecido acá, ya todo está decretado, todo está declarado. Tú y yo lo que tenemos que hacer es obedecer a la voluntad de Dios y a la perfecta soberanía de Él. Cuando tú decretas y deatas y echas fuera, esas son oraciones contrarias a Dios. Mano, mira lo que dice Mateo 18:18. Ahí adelante. Vamos a entrar de pronto en un estudio sobre la oración. Por eso, si no alcanzamos a terminar hoy, no te preocupes, porque vamos a seguir ello, vamos a aprender cómo debemos orar. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Si ve, pastor, ahí está que yo tengo autoridad, dice. Y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16:19, mira lo que dice ahí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y si ve, pastor, ahí está claritico, dice, que yo tengo poder para atar y desatar, dice. Hermano, cuando nosotros miramos aquí ese texto, lo que nos está hablando ahí el Señor es acerca de la disciplina de la iglesia. Y cuando nosotros miramos que el reino de Dios, el primer hombre en los 120 que estaban en el aposento alto, que recibió las llaves del reino, esas llaves del reino que la recibió fue Pedro. Dice que era el poder para la evangelización, para predicar. Y la Biblia dice que la primera predicación que utilizó Dios a Pedro, se convirtieron 3,000. La segunda predicación se convirtieron 5,000. Mira cómo llegaba el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios llega a través del evangelio, a través de compartir la palabra de Dios para ellos. Aquel que no conoce está ciego, dice la Biblia, pero cuando recibe el evangelio, la luz le ha resplandecido a él, dice. Entonces, hermano, aprendamos nosotros cómo debemos orar. Cuando nosotros miramos que el atar y desatar, aquí está hablando de la disciplina, o refiriéndose a la disciplina de la iglesia. Pero a ti te daré las llaves del reino, está hablando de la predicación del evangelio. Pidámosle a Dios, iglesia, que Dios nos ayude, nos haga sabios para orar. Hermano, y hoy la gente, no es que nos han enseñado, hemos oído y hemos aprendido a través de, entonces, es que mire, 7 niveles de oración para que tu familia salga de la oscuridad. Y le ponen ahí la primera, atar y desatar, le dicen. Decreta. Y antes dicen, yo en el nombre de Jesús. Primero el burro, yo, dice, en el nombre de Jesús. Cuando el que tiene poder para atar, y lo ató y lo venció, fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Satanás no tiene poder. Escúcheme, yo les dije a ustedes en una charla, Satanás no tiene poder no puede ser poseído un verdadero cristiano cuando ha nacido de nuevo. Jamás. ¿Que puede Dios permitir que Satanás te tiente? Sí. ¿Que puede permitir Dios que Satanás te sacuda? Sí, porque lo hizo con Pedro.
Y por eso le dijo el Señor a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Así es que prepárate, le dijo a Pedro, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y toda oración, hermano, que hagamos, debemos de pedirle a Dios que toda oración sea guiada bajo el propósito y la voluntad de mi Señor. Toda oración. Por eso dice orando en el Espíritu. Y a veces oramos: pastor, es que el Señor sabe, entonces ¿para qué oro? Sí, Él sabe que necesitas un carro, sí. Pero ¿cuándo te lo da? Cuando es la voluntad de Él. Él sabe que tú necesitas una casa, sí. Hermano, simplemente ora y pídele a Dios. Hay gente que hoy en día, yo no sé, mire, yo cometí tantas locuras en la vida cristiana, que uno aprende y dice: no, es que usted tiene que tener fe y usted, su fe tiene que ser adelante. Y un día yo me acuerdo que un pastor dijo: no, ¿cuáles son sus sueños? No, pues le dije: pastor, yo tengo muchísimos. Y con mi esposa, ahí está testigo, dijo: cómprese 2 cartulinas. Y yo me compré 2 cartulinas. ¿Qué quiere? Un carro. Y fue y me pegué un Mercedes-Benz ahí. Una casa y una mansión grandota, bonita. Una cocina, ahí está. Lo que no pedí cambio, nada. Dije: con mi esposa hasta la muerte. Pero míreme acá, hermano. Pega uno un poco de cosas y le dice: Señor, mira lo que yo quiero, mira. El Señor le dice: yo ya sé que todo eso necesitas. Pero no es como tú quieres, es como yo quiero. Tú necesitas un carro, te lo voy a dar en su tiempo. Porque hoy ¿cuántos piden carro? Señor, Padre, mira lo lejos que me queda la iglesia. Ay, Señor, por favor, te suplico, dame un carro. Y llevo un año orando y el Señor no le ha dado el carro. Claro que no se lo va a dar, porque usted va a echar para Melgar. Ajá. Si no tiene carro y no viene, sí, que menos con carro. Dios nos va a dar lo que necesitemos, no conforme lo que yo quiera, sino conforme a la voluntad de Él. Esto no significa que yo deje de orar. Esto no significa que yo deje de orar porque yo necesito un carro. No significa. Significa que yo tengo que suplicar y rogarle a Dios que me ayude a orar y que no sea mi voluntad sino la voluntad de Él, y que lo que Él me vaya a dar no sea en mi tiempo sino en el tiempo de Dios. ¿Sí es lo bonito? Es que a veces nosotros le imponemos a Dios: es que yo quiero ya un carro ya, un carro. Señor, muchos le dicen: Señor, si tú me abres un trabajo, un empleo, te lo aseguro. Vea, Pachuchito le dicen, que usted me da un empleo y, hermano, de lo que usted me da le daré yo para la obra, dicen. Yo no sé cómo estés tú ahí. Dios te ha bendecido de una y de 1000 formas, y tú no te has dado cuenta que Dios ha estado ahí contigo. Aún en el momento de la prueba, Dios te ha fortalecido y no te has dado cuenta que Él ha estado ahí en medio de ello. El Señor le dijo a Ezequías: ordena tu casa, porque vas a morir, Ezequías, le dijo. Y a veces Dios permite una tormenta en nuestras vidas. ¿Para qué? No para afligirnos, no para hacernos daño. Él permite una aflicción en tu vida para que tú y yo volvamos los ojos al Señor y entendamos que Él es soberano. Y que si Él permite algo en mi vida, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Él me dará la fortaleza. Él nunca te va a poner una prueba más de la que tú no puedas resistir. Él mismo te da la capacidad para salir de ahí y te dará las fuerzas para resistir lo que Dios quiera hacer contigo. Él no te dejará solo, iglesia.
Él estará contigo si estás pasando en este instante. Cierra tus ojos si estás pasando momentos difíciles. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.